Palmas Reales, Iglesia Bíblica Bautista, perfeccionando tu vida con la palabra de Dios. Y le pido que vayan abriendo por favor sus Biblias en Primera de Samuel, capítulo 12. Hoy estamos entrando a un siguiente capítulo 11. Capítulo 12, de Primera de Samuel. La semana pasada estuvimos en el capítulo 11. Si recordarán, estamos viendo en estas semanas al rey Saúl, ya al rey Saúl siendo capacitado para el servicio, para la obra de Dios, y eso nos mostraba que todos somos capaces por medio del Espíritu Santo para servirle, pese a nuestras deficiencias que podamos tener en habilidades o cualquier cosa. El Espíritu Santo nos puede capacitar, mis hermanos. No podemos menospreciarnos, no podemos minimizarnos para servir a Dios. No, es que yo ya soy avanzado en edad. No, es que yo no sé nada, no conozco nada. No, es que a mí ¿quién me va a tomar en cuenta? No. Eso está mal, porque el Espíritu Santo nos capacita para servirle en cualquier área, para hacer lo que Él nos llame según sus propósitos, ¿ya? Y Saúl fue un hombre usado por el Espíritu Santo. Ahora, ya no podemos hablar de un hombre Saúl como alguien insignificante. Ya no podemos hablar como el rey Saúl como un inepto, como lo hacíamos las semanas pasadas. Ahora es el rey Saúl. Se merece hasta ahora todo el respeto que tiene, porque no solamente por la investidura real y por el uso que Dios le está dando, sino también porque está capacitado por el Espíritu Santo. Y el rey Saúl fue ese hombre. Ahora, Samuel va a aprovechar la reunión que hicieron la última vez en el capítulo 11. Se reunieron en Gilgal para reconfirmar el reinado de Saúl. Lo que va a hacer Samuel es aprovechar esa reunión nacional, esa convocatoria nacional que hizo Samuel a todo el pueblo, para darle su último sermón, su último mensaje a la nación de parte de Samuel. Va a ser el último mensaje nacional que Samuel va a hablar a todo el pueblo. Y este mensaje, mis hermanos, está muy cargado de llamados de atención, no solamente para el pueblo de Israel, también para nuestros días. Y el sermón de Samuel, prácticamente se divide en tres partes, ¿ya? Primero, vamos a ver el testimonio de Samuel. Segundo, vamos a ver el testimonio del pueblo de Israel. Y tercero, el testimonio de Dios, el testimonio de Yahvé. Y lo que prácticamente vamos a poder ver en estos tres testimonios es que nos invitan a seleccionar sabiamente cuál de ellas debemos de seguir. Los testimonios son buenos para poder seguir, para poder aprender algo de ello. Así que hoy vamos a ver tres testimonios que nos invitan a una obediencia al servicio de Dios prácticamente. Y es por eso que el sermón de esta noche se titula Test de Obediencia. Porque si hay alguien que puede salir aprobado en este test de obediencia es Samuel. Y eso lo va a dejar bien en claro en la palabra de Dios. Mis hermanos, el texto de esta noche nos va a mostrar cómo Samuel va a abrir su corazón al pueblo de Israel. Nos va a mostrar cómo realmente un hombre, cualquier hombre, específicamente los que están sirviendo al Señor, tienen que tener un corazón íntegro, un corazón sincero. De eso debe ser caracterizado el corazón del siervo. Y eso es lo que vamos a poder ver en este testimonio de Samuel. Así que capítulo 12, versículo 1 de Samuel. Dice así el texto. Dijo Samuel a todo Israel: He aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Si hay algo que caracterizó, mis hermanos, la vida de Samuel, fue la entrega. Fue la entrega que él dio, no solamente su tiempo, también dio su vida para servir al pueblo y para demostrarle al pueblo que él realmente está comprometido con el servicio a Dios. Yo les he entregado el rey que ustedes pedían.
Primero, eso fue la exigencia del pueblo ante Samuel. Y Samuel les dio el rey. Samuel les dio el rey según el mandato y según los propósitos de Dios. Pero no solamente fue la entrega, sino, miren en el versículo 2 lo que Samuel también hizo. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy a viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Samuel no solamente había entregado un rey a Israel pese a la desobediencia que eso significaba, sino que Samuel también, mis hermanos, entregó su vida al servicio de Dios. Entregó su vida completa al servicio de Dios. Y lo dice el texto bien claro: mis hijos están al servicio de ustedes. Eso nos demuestra que Samuel había entregado a sus hijos para que puedan servir en el sacerdocio, ministrando, enseñando la palabra. Ya hemos visto cuál era el testimonio de los hijos semanas atrás, ¿verdad? Ellos se habían dejado guiar por la corrupción, por la codicia de este mundo. Pero dentro de todo ello, Samuel había entregado a sus hijos para el servicio del pueblo, para el pueblo de Israel. Problema de los hijos en el camino en donde estaban. Ahora, eso no es nepotismo, por si acaso. El hecho de que puedas contratar a alguien de tu familia, a alguien conocido, familiares por acá, y solamente te rodeas de tu familia y de los que conoces, de la amistad, ¿no? Eso es el significado del nepotismo. En aquellos tiempos, en el área sacerdotal en el cual se trabajaba, se servía, la familia del sacerdote también dedicaba a sus hijos para el servicio. Era un linaje prácticamente que iba a seguir por las futuras generaciones. La familia iba a seguir sirviendo en los rubros de los padres. Iba a seguir haciendo de esa manera. Y los hijos de Samuel fueron dedicados para eso. Samuel dedicó a sus hijos para el servicio de Dios, mis hermanos. Pero no solamente eso es lo que acabamos de leer en el versículo 2. Samuel dice: yo ya soy viejo y lleno de canas. Nos da un aproximado que Samuel tenía entre 60 y 70 años aproximadamente. Samuel había entregado su vida, mis hermanos, al servicio del pueblo. Recuerden, él había sido entregado ¿a qué edad al servicio del sumo sacerdote? 3 años. Desde chiquito fue llevado al servicio del sumo sacerdote. Su mamá Ana, una vez que lo hubo destetado, dice el texto en el capítulo 1 de Primera de Samuel, lo llevó al servicio para que fuese criado, sirviendo al Señor y bajo el testimonio, bajo la crianza de Elí, el sumo sacerdote de aquel tiempo. Desde los 3 años, ahora él dice: yo ya soy viejo, lleno de canas. Mis hermanos, ya ustedes pueden ir viendo la entrega que dio Samuel al pueblo de Dios. Y ahora Samuel no sigue joven, por si acaso, no sigue siendo un muchachito. Porque dice la parte final del verso 2: y yo he andado delante de vosotros, desde mi juventud hasta este día. Samuel pudo haber hecho un sinnúmero de cosas, dedicarse a otras cosas. Sin embargo, él desde su juventud, o como dice otro texto, desde su niñez, fue dedicado al servicio de Dios, y así fue como lo hizo. Samuel dedicó todos sus días, mis hermanos, al servicio de Dios. La vida y el ministerio de Samuel realmente nos representa un gran testimonio público de servicio al Señor, de servicio al Rey de Reyes. Así que hasta aquí el servicio o el testimonio de Samuel lo podemos ver en una entrega. Todos nosotros debemos ser capaces, mis hermanos, de vivir según el testimonio de Samuel. Y no significa de que, es que yo no soy pastor o yo no soy llamado al servicio de misión o al servicio de enseñanza. No, mis hermanos, todos desde el momento en el que somos llenos del Espíritu Santo, cuando reconocemos a nuestro Señor como nuestro Salvador, podemos entregar nuestras vidas al servicio. En el área que podamos hacer, en el área en el que Él nos capacite. El Espíritu Santo nos da dones para que podamos servirle. Y lo podemos hacer, mis hermanos. Qué hermoso, porque
Samuel aquí no está quejándose por la edad que tiene. Samuel está diciendo, yo estoy aquí lleno de canas y aún sigo sirviendo al Señor. Y aún sigo haciéndolo. Qué hermoso poder ver lo que la palabra de Dios nos enseña frente a esta verdad. Nuestro mundo, nuestra sociedad nos dice, tú ya estás viejo, así que ya no sirves, ¿verdad? No, ya no, tú ya no estás para el servicio ya. Tú ya no vales para nada, ya estás viejo. Y hay personas que de cierta edad para adelante, 40 o un poco más, ya empresas no los quieren contratar. Ya no los quieren contratar. Porque ya no ven una inversión que les pueda dar los recursos que necesitan o las ganancias que necesitan. Pero en el servicio al Señor, mis hermanos, es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Cuanta más edad puede tener alguien, la palabra de Dios nos demuestra que eres más apto incluso para servir. Lo tenemos a Moisés librando a un pueblo, siguiendo los propósitos de Dios a los 80 años de edad. 80 años de edad, mis hermanos. Eso es una edad para nuestra sociedad donde ya alguien no sirve para eso. Es una carga para la familia. Pero para el servicio al Señor no. Para el servicio al Señor no. Y cuanto a nuestra sociedad nos enseña, ¿verdad? Que, bueno, aquí hay, en nuestra sociedad hay adolescentes. Bueno, están en una etapa de desarrollo. Bueno, eso fue algo que realmente se inventó el siglo pasado. Antes se dividía a los hombres, niño y adulto. No había esa etapa de adolescente. Niño y adulto. Claro, se entendía el comportamiento de alguien porque lógicamente era niño. Ahora, hay algunos que pueden tener 30 años y todavía viven como niños, ¿verdad? Y todo lo contrario, hay algunos que tienen 40 y todavía son como niños. Y todo lo contrario también. Podemos verlo eso al revés. Pero mis hermanos, en el reino de Dios no hay esa división. No hay esa división. Así que no menosprecies la edad que tienes, ni la mucha edad, ni la mínima edad. Puedes servir para el reino de Dios. Puedes dar tu vida para el servicio de Dios. Samuel hizo eso completamente. Los siervos de Dios, mis hermanos, se basan en la entrega que dan al rebaño de Dios. Samuel está ejemplificando esto. Entrega. Los verdaderos siervos del Señor no piden, no se aprovechan, no exigen, no absorben, sino dan. Los verdaderos siervos de Dios se caracterizan por dar. Y qué hermosa muestra, qué hermoso ejemplo de nuestro Señor Todopoderoso, el perfecto, el que da todo. Juan 3:16. ¿Se acuerda del texto? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Tu vida se caracteriza por dar o pedir. Tu vida de servicio a Dios se caracteriza por exigir, porque alguien haga algo por ti o porque tú estás dando y haciendo por otros. Samuel fue un siervo que lo entregó todo para el servicio del Señor. Y eso le está diciendo, mis hermanos, al pueblo. Yo les he dado todo desde mi juventud, desde mi niñez, mi vida, mi tiempo, mi juventud, mi familia, mis hijos, mis recursos, todo yo los he dado a ustedes. Ustedes me han pedido un rey humano. Incluso eso les he dado porque Dios así lo quiso. Qué hermosa entrega, qué hermoso ejemplo que nos está mostrando aquí Samuel. Ahora, tu vida se caracteriza por dar. Y no hablo de una vez a la semana, por si acaso. Sí, yo voy los domingos a la iglesia, creo que es suficiente. No me refiero solamente a eso. No me refiero solamente, mis hermanos, a que puedas venir una vez a la semana, un día, domingo, a un solo servicio de 2 horas,
No, que vengas a dar no solamente tu tiempo al Señor, también que puedas dar tus conocimientos, tus fuerzas, claro, parte incluso de nuestros recursos para el Señor. O solamente quieres y exiges y pides. ¿De qué se caracteriza tu vida? ¿En dar o en pedir o en exigir? Lo siguiente que podemos ver en el testimonio de Samuel es integridad. Integridad. Versículo 3. Aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Noten aquí las palabras de este hombre. Integridad, mis hermanos. Samuel pregunta al pueblo sobre su vida. ¿Hay alguien aquí que pueda levantar la mano para hablar delante de mí, para atestiguar algo delante de mí? ¿Hay alguien que pueda decir que yo le he estafado a alguien, que yo le he hablado mal a alguien, que yo he tomado algo de alguien, algo que no me pertenece? Yo he cogido de ustedes algo que, por favor, yo lo voy a restituir. Delante de Jehová, Samuel pone a Jehová como su testigo número 1 y ahora su ungido, el rey Saúl, que está a su lado. Atestiguad aquí, mis hermanos, delante de Jehová y delante de su ungido. ¿Hay alguien que pueda levantar su mano en contra mía? Y el pueblo prácticamente respondió eso. Yo la semana pasada justamente hablaba sobre ello. Y de repente me faltó un poquito aclarar, ¿verdad? Que hay que preguntar de repente con los que servimos, con los que estamos juntos en el servicio al Señor, ministrando por aquí, por otro lado. De repente hay algo que no nos estamos dando cuenta. Y claro, si es pecaminoso, hay que corregir en nuestras vidas. Pero nadie, absolutamente nadie puede caer bien a todos, ¿verdad? Porque sí, hermano, no me gusta tu corbata. Hermano, no me gusta cómo hablas. Hermano, no me gusta cómo te paras. Hermano, no me gusta cómo cantas. Hermano, no me gusta cómo haces esto. Bueno, esas cosas pueden pasar, ¿verdad? Pero si hay algo pecaminoso en nuestras vidas, claro que sí, hay que cambiar y hay que corregir. Uno no puede agradar a todo el mundo. De eso no se trata la idea tampoco. Pero si hay cosas pecaminosas en nuestra vida, claro, mis hermanos, hay que corregir. Está mal y hay que hacerlo. Y no hubo nadie aquí en la vida de Samuel que levantara su mano. Samuel, a mí me estafaste una vez. Samuel, a mí me mentiste, agarraste mi animalito. No, absolutamente nadie. Noten ahí la respuesta del pueblo, versículo 4. Entonces dijeron, nunca nos has calumniado ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Noten las palabras del pueblo, mis hermanos. Nadie, absolutamente nadie. ¿Qué tal vida de este hombre de entrega, no solamente, sino de integridad? De que no hay nadie que pueda atestiguar en contra de su vida, ni siquiera por lo de sus hijos, que ya eran adultos, obviamente, sabían las cosas que hacían, sabían por el camino que andaban y ellos eran completamente responsables. Nadie le dijo y levantó el dedo, por si acaso, Samuel, tus hijos sigan andando así. No, ¿qué tiene que ver sus hijos? Ellos ya son grandes y toman las decisiones que toman. Pero Samuel, tú nunca has hecho nada, ninguna calumnia, ningún agravio, no has tomado nada de nadie. ¿Qué tal testimonio de Samuel, mis hermanos, frente al pueblo? A esa edad, llegar a los 60, 70 aproximadamente y que alguien no levante la mano o un dedo contra ti, es impresionante. Es impresionante y obviamente digno de imitar. Versículo 5. Y él les dijo, Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día,
que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, así es, así es. Tú lo has dicho, Samuel. Nadie puede levantar la mano. Tú estás completamente en orden, frente a nosotros como pueblo y frente a Dios. Y noten cómo allí estaba Saúl también confirmando la vida de Samuel. Ahora Saúl ya puede andar de la mano con Samuel por ese tremendo testimonio que tiene, por ese maravilloso testimonio que tiene, mis hermanos. Antes Saúl ni siquiera conocía a Samuel. ¿Cómo no iba a conocer al gran hombre de Dios, al gran siervo de Dios? ¿Se acuerdan en el capítulo 9? ¿Quién es ese hombre? Ni siquiera lo conozco, no sé quién es. Su siervo, su criado le tuvo que enseñar quién era el hombre de Dios, el gran profeta, el gran juez de Dios. Es como si hoy en la actualidad, ¿verdad? De repente uno de nosotros, oye, ¿conoces al tremendo predicador, exégeta, estudioso de la Biblia, Martín Lazo? ¿Qué? No, ¿cómo vas a conocer al siervo de Dios? ¿Cómo no vas a conocer a un hombre? Así era, mis hermanos, así era Saúl. No conocía al siervo de Dios, no conocía al hombre de Dios. Ahora está andando de la mano. Qué tremenda vida de servicio de este hombre, mis hermanos. Eso nos debe llevar a nosotros a meditar en la gracia de Dios, en que siendo aún servidores imperfectos, siendo aún servidores con nuestros pecados en nuestro corazón, tenemos ese privilegio de entregar nuestra vida al servicio de Dios. Samuel no era perfecto, por si acaso. Samuel no era libre de pecado. Samuel tenía pecado como cada uno de nosotros. Sin embargo, él tuvo ese privilegio de entregar su vida y su servicio a Dios, y lo hizo de manera tremenda y maravillosa. Y obviamente, una vez más, es digno de seguir ese ejemplo. Y estas palabras de Samuel, mis hermanos, también la vemos en otros siervos del Señor alrededor de toda la Biblia. Moisés también en una ocasión hablando al pueblo: ¿he tocado algún asno, algún burro de ustedes? Yo no he tocado nada. Pablo también, el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 20, versículo 33, le dice a los hermanos de Efesios, cuando ya se está despidiendo Pablo de esos hermanos, dice: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Ni plata, ni oro, ni vestido, nada he codiciado de nadie. Samuel está dentro de una línea de ejemplos de hombres que entregaron todo para el servicio del Señor. Y allí está Pablo, allí está Moisés, y allí también está Samuel. Un corazón sincero ante Dios y el pueblo. Un corazón sincero de entrega, de integridad ante nuestro Señor, mis hermanos. Qué hermoso. Y esto se resume, lo podemos resumir en un tercer y último testimonio en la vida de Samuel: obediencia. Obediencia, leyendo entre líneas de tapa a tapa en el libro de Samuel, podemos ver obediencia al plan de Dios. La vida de Samuel se caracterizó por la obediencia también. Samuel se asustó, se aterrorizó cuando el pueblo pidió a un rey, pero Dios le dijo: Samuel, dale al rey. Y lo hizo. Y lo hizo. Samuel es un hombre digno de imitar para todos nosotros, hombres y mujeres, pero aún más para aquellos que están sirviendo al Señor, para aquellos servidores, para aquellos líderes del pueblo de Dios, mis hermanos. Nuestra vida se caracteriza por una vida obediente al Señor. Nuestra vida se caracteriza por el servicio obediente a nuestro Señor. Esa es la pregunta que debemos de hacernos. ¿Tu vida de servicio se puede caracterizar así como de Samuel? Entrega, integridad y obediencia. Mis hermanos, ¿se caracteriza nuestra vida por eso? Entrega, integridad y obediencia en todas las áreas que hacemos en nuestra vida.
Samuel, al menos hasta aquí, termina esa primera parte. Y no es todo, por si acaso. Samuel ahora termina de hablar de su propia vida. Mi testimonio es este, dice Samuel. No hay nada en contra mía, por si acaso. Ahora lo que va a hacer Samuel es ponerse como un fiscal de parte de Dios. Se va a levantar como un fiscal de parte de Dios para revelar el estado espiritual de Israel. Fiscal, alguien que acusa, que revela tu pecado, que muestra lo que estás mal como para una condena. Eso es lo que va a hacer Samuel ahora. Y esta segunda parte es el testimonio del pueblo. Vamos a ver cuál es el contraste bien marcado, mis hermanos, entre el testimonio de Samuel y el testimonio del pueblo. Versículo 6. Entonces Samuel dijo al pueblo: Jehová, que designó a Moisés y a Aarón y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto, es testigo. Ahora pues, aguardad y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Samuel va a resumir aquí la historia de Israel en dos partes, mis hermanos. La primera parte se va a desarrollar desde la liberación de Egipto. Va a hacer todo ese proceso de la liberación de Egipto hasta llegar al desierto. Versículo 8. Cuando Jacob, note ahí, cuando Jacob hubo entrado en Egipto y vuestros padres clamaron a Jehová, Jehová envió a Moisés y a Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar. Y olvidaron a Jehová su Dios, y él los vendió en mano de Sísara, jefe del ejército de Gazor, y en mano de los filisteos, y en mano del rey de Moab, los cuales les hicieron guerra. Y ellos clamaron a Jehová y dijeron: hemos pecado, porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos pues ahora de mano de nuestros enemigos y te serviremos. Note aquí la primera parte, cómo Samuel resume la historia de Israel. Dios a ustedes los ha liberado del desierto. Y aquí es donde podemos ver, mis hermanos, el primer punto dentro del testimonio de Israel. Se caracteriza primeramente por la desobediencia y la idolatría. Desobediencia e idolatría. El pueblo cayó en idolatría para adorar a los Baales y a Astarot, como hemos leído. Dioses paganos con el cual vivían alrededor. Y ellos adoraban completamente a estos Baales, a estos dioses. Pero notemos lo más maravilloso de aquí del texto. En la parte final, cuando dice el verso 10, y ellos clamaron a Jehová y dijeron: hemos pecado. Hemos pecado. Dios comienza una restauración en Israel, un socorro en Israel, cuando estos reconocen su pecado, mis hermanos. Dios acude a su pueblo cuando sus hijos reconocen su pecado. Y aquí el pueblo lo está haciendo muy bien. Y notemos las palabras del pueblo: te serviremos. Esta palabra significa entrega completa. Líbranos, Señor, y te vamos a servir. Esto significa lealtad. El pueblo estaba jurando lealtad aquí al Dios de Israel, a Yahvé. Eso es una adoración exclusiva. Una adoración solamente a Dios, una adoración única, mis hermanos. Eso es lo que el pueblo le está diciendo a Dios: líbranos y te serviremos. Lealtad al único Dios, al verdadero, no a un Dios más. Aquí no entraba dioses extras. Las palabras del pueblo eran claras: líbranos y te vamos a servir. Vamos a adorarte exclusivamente a ti, al único Dios. ¿Pero acaso lo hicieron? Versículo 11. Entonces Jehová envió a Jerobaal, a Barak, a Jefté y a Samuel, y os libró de mano de vuestros enemigos en derredor, y habitasteis seguros. Este versículo nos muestra la segunda parte de cómo Dios acude al pueblo de Israel. El libro de los jueces
lo resume completamente Samuel en estas cortas palabras. Dios libró a Israel, mis hermanos, en la primera parte. No solamente los libró, los hizo poseedores de tierras maravillosas para que puedan vivir, para que puedan habitar, para que puedan asentarse él y las generaciones posteriores. Pero una vez más volvieron a caer por su corazón pecaminoso, por su corazón mal agradecido ante Dios. Y por eso Dios les recuerda que después envió a otros, a Jerobaal, a Barak, a Jefté, y se incluye también Samuel allí, a Samuel, como liberadores, como guías del pueblo. Sin embargo, una vez más, mis hermanos, se repite la historia. Volvieron a desobedecer a Dios y también Dios acudiendo para ayudar a su pueblo. Y notemos aquí el corazón de Israel, versículo 12. Y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis: no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. Noten aquí, este texto es maravilloso. Otra cosa que se caracteriza dentro del testimonio del pueblo de Israel es el rechazo al Rey de Reyes. El rechazo total al Rey de Reyes, mis hermanos. Ellos pensaron que un rey humano iba a poder liberarles completamente, totalmente, de una manera poderosa, pero se estaban equivocando. ¿Cómo pueden comparar el trabajo que iba a hacer un rey humano ante el trabajo de cientos y miles de ayuda que Dios hizo al pueblo? De alimento, de socorro, de liberación, de ayuda, de victorias, de bendiciones, mis hermanos. Este rey, el Dios, Yahvé, Dios de los ejércitos, los libró innumerables veces de los enemigos. Este debería ser el rey verdadero, no solamente del pueblo de Israel en aquellos tiempos, sino de nosotros también. Este debería de ser el único rey que gobierna nuestras vidas, que gobierna nuestro corazón. Y Israel hubiera reconocido eso completamente. Queremos al único rey gobernando sobre nosotros. Queremos al único rey que gobierne nuestras vidas. Lo viene haciendo bien, ¿por qué cambiar algo? Lo viene haciendo perfectamente, ¿por qué cambiar algo? Hay una verdad dentro de las estrategias que siempre se toma en la toma de decisiones, es que si algo está yendo bien, síguelo haciendo, no cambies, sigue haciendo. Si te está funcionando algo, síguelo haciendo, tómalo, sigue su camino. Pero Israel parece que no conocía eso, ¿verdad? Ese concepto. Pero decidieron ir por el rey humano, un rey y un hombre que era igual a ellos. Dios permitió, mis hermanos, esta rebeldía de Israel, dándoles el rey que ellos pedían. Y por eso Samuel no está diciendo estas palabras contento, Samuel no está diciendo estas palabras alegre. La palabra de Samuel tiene un énfasis, mis hermanos, bien fuerte al pueblo de Dios. Tiene un énfasis bien pesado y de mucha seriedad. Samuel les está diciendo: ustedes pidieron a un rey para que reine sobre nosotros, siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. ¿En qué cabeza cabe esa idea, verdad? De que puedan pedir un rey humano. Oh, mis hermanos, cuando nuestro corazón está cegado por el pecado, créeme que podemos tomar las más ilógicas decisiones. El pastor Martín hablaba la semana pasada sobre la toma de decisiones, o cuando pecamos, es algo que no encuentra razón en nosotros. Y es así, mis hermanos. Versículo 13. Ahora pues, dice Samuel, aquí está el rey que habéis elegido, el cual pedisteis. Ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Dios les dio su rey. Dios les permitió para que pudieran tener rey. Ahora, ¿por qué Dios permitió un rey?
¿verdad? De repente está rondando en nuestra cabeza esta pregunta: si Dios era el único rey, ¿por qué lo permitió? Si Dios sabía que era una mala idea. Bueno, Dios permitió que puedan tener un rey humano porque Saúl iba a servir como juicio de parte de Dios. Recuerden eso en el capítulo 9 que vimos. Saúl iba a ser usado como un instrumento de juicio de parte de Dios para el pueblo de Israel. Porque Saúl iba a traer desgracia, iba a traer tristeza, iba a traer todo tipo de dolor y llanto al pueblo de Israel. Y Dios lo estaba permitiendo por eso. Para que se den cuenta que despreciar al Rey de Reyes está mal y están muy equivocados. Si piensan que va a ser mejor, están muy equivocados. Y por eso Dios hasta ahora lo está permitiendo. Dios está dando esta carta abierta al pueblo de Israel. Versículo 14: si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz y no fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Samuel, mis hermanos, le dice al pueblo que este rey humano, por si acaso, no está sobre Dios, no está incluso sobre Samuel. Este rey, por ser el rey ungido de Jehová, no significa que puede hacer con el pueblo que quiera, porque las demás naciones de alrededor se caracterizaban por eso. El rey podía hacer con el pueblo lo que quiera. Los reyes de las naciones alrededor podían, mis hermanos, hacer lo que se les plazca con el pueblo. No tenían ningún temor en hacer algo contra el pueblo mismo, contra sus mismos servidores. Hacían lo que se les plazca la gana. Pero acá Samuel está dejando bien claro al pueblo: su rey también va a ser obediente igual que ustedes. Si ustedes rinden su corazón, si ustedes temen al Señor, si ustedes le sirven, ustedes, tanto como su rey, van a hacer bien, sirviendo al Señor. Y aquí Samuel está dejando el mensaje bien claro a Saúl, mis hermanos. Samuel está dejando bien claro el mensaje a Saúl. Qué gran testimonio, qué tremendo testimonio para Saúl. Saúl tenía al lado al hombre de Dios, al profeta, para consultarle, para pedirle consejo, para pedirle apoyo, para aprender de su liderazgo, para aprender del servicio al Señor, para aprender de entrega, para aprender de integridad, para aprender a gobernar bien. Saúl tenía todo ese ejemplo para seguir. Ahí estaba a su lado Samuel. Pero Saúl despreció incluso ese testimonio. Qué gran juicio incluso contra Saúl, porque tiene un testimonio de obediencia para que pueda servir, para que pueda buscar. Pero él lo iba a despreciar también, mis hermanos. Es bueno servir a Dios, termina diciendo en esta parte Samuel. Hacen bien en servir a Dios, hacen bien en humillarse, hacen bien en temer. Eso es un mensaje para nosotros también, mis hermanos. Es bueno servir a Dios. No es malo servir a Dios. No es una pérdida servir a Dios. Jóvenes, aquí que hay muchachos también, es bueno servir a Dios. Hermanos adultos, es bueno servir a Dios. Hacemos bien en servir a Dios. ¿Cuántos padres incluso hoy en la actualidad piensan que no te vayas a la iglesia porque ahí te van a lavar el cerebro? No vayas a entregar tu vida a Dios, porque ¿de qué vas a vivir? ¿De qué vas a comer? ¿Cómo te vas a alimentar? Nos muestra realmente un corazón completamente equivocado a las verdades de la Escritura, mis hermanos. Un corazón, una mente, un pensamiento humanista conforme a este mundo, conforme a lo que nos enseña esta sociedad. Samuel está diciendo: servir a Dios es bueno. Servirle a Dios, obedecer a Dios es bueno. No es pérdida. Así que no tengamos ese pensamiento, hermanos, en nuestra mente, en nuestro corazón, de que si alguien entrega su vida al servicio al Señor es una pérdida de tiempo, qué pérdida de vida, qué pérdida de recursos, para nada.
instruyamos en nuestros hijos esa vida de servicio al Señor, así como Samuel lo está haciendo y lo hizo. Hagamos eso con nuestros hijos, con los más jóvenes, adultos, hermanos mayores, para que puedan servir al Señor. La advertencia a desobedecer a Dios es clara. La advertencia a desobedecer a Dios, mis hermanos, aquí en el texto es clara. Si no fuereis rebeldes a la palabra del Señor, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Porque si no lo hacen, iba a ser todo lo contrario, castigo contra el pueblo de Dios. Versículo 15. Mas, ahí viene la advertencia, si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebelde a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. La mano de Dios estará contra vosotros como lo estuvo contra vuestros padres. Que, mis hermanos, la advertencia de Samuel al pueblo está siendo muy clara, ¿verdad? Hasta ahora el pueblo tiene un testimonio totalmente todo lo contrario a lo que pensábamos: desobediencia, idolatría, rechazo al Rey de Reyes. Qué tremendo. Todo lo contrario a lo que Samuel nos mostró. Sin embargo, ahora, para ir acabando ya, viene la cereza del pastel, vamos a llamarla así. Lo mejor de lo mejor. La crème de la crème. ¿Sí me entienden? Esto acaba con el testimonio de Dios. Notemos, mis hermanos, versículos 16 al 18. Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová, 16. Esperad aún ahora, y mirad esa gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová, y él dará truenos y lluvias, para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad, que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día. Y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Ahora lo que está haciendo Samuel es demostrar lo que Dios es capaz. A diferencia de Israel, mis hermanos, que era idólatra, desobediente, Dios sí es veraz, Dios sí es fiel, Dios sí es verdadero con sus palabras. Y va a usar una vez más a su profeta para mostrar que él es un verdadero profeta de Dios y que Dios es verdad, que su Dios es Dios, que Yahvé es el Dios y el Rey de Israel. Estaban en tiempo de cosecha, en tiempo de verano para Israel, donde, mis hermanos, no llovía ni una sola gota de agua. Nadie podía pensar de que iba a llover siquiera una gota, nada, sequía total. Mis hermanos, un lugar bien seco en esas fechas, que se cosechaban el trigo y otros demás productos del pueblo. Y Dios iba a usar lo que Samuel está mostrando al pueblo para que pueda mostrar su poder, para que puedan ver que su pecado de pedir rey era verdad y era serio delante de Dios. La suavidad de las palabras no fueron suficientes para algunos, como lo es hoy en día, ¿verdad? La suavidad de las palabras no es suficiente para algunos. Samuel estaba hablando al pueblo. Ustedes han hecho mal, ustedes han fallado, y nadie hasta ahora decía, sí, hemos pecado. Tiene que haber dureza en ocasiones para mostrarnos la seriedad de nuestras acciones. Tiene que llegar la dureza de parte de Dios para que el pueblo entienda la seriedad de sus decisiones. Y Dios usó una tormenta que asustó al pueblo. Dios usó esta tormenta para que el pueblo pueda entrar en razón y pueda darse cuenta de que han pecado contra Dios. A veces, mis hermanos, esos sacudones que Dios nos da en la vida
son necesarios para darnos cuenta que hemos estado andando mal. A veces las palabras de alguien, un consejo de algún líder, de algún consejero, de nuestro pastor, no entra en nuestra cabeza, pero tiene que pasar algo que Dios tiene que hacernos para entender nuestras decisiones. Hemos fallado, hemos hecho mal. Y Dios hizo lo mismo con este pueblo. Les mostró con dureza de lo mal que estaban sus decisiones, mis hermanos. Tal punto fue esa tormenta que el pueblo se asustó. El pueblo tuvo miedo, entendieron que estaba mal. Versículo 19. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel: ruega por nosotros, tus siervos, a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? El pueblo no entendía hasta ahora que pedir un rey estaba mal. El pueblo no asimilaba esta verdad de que pedir un rey estaba mal. Y esta tormenta, este sacudón que Dios les dio, les hizo entender esa verdad, mis hermanos. Y el pueblo está asustado. Verdaderamente hemos hecho mal. ¿No sucede a veces eso con nosotros, mis hermanos? No nos damos cuenta que estamos mal, estamos tan cegados. No nos dicen nuestros pastores, nos dicen nuestros padres, nos dicen nuestros líderes, nuestra familia, que algo está mal en nuestra vida y no nos damos cuenta hasta que tiene que venir algo de dolor fuerte, algo que nos sacuda nuestra vida, para entender que estamos andando mal, que estamos equivocados. Y eso, mis hermanos, lo conocemos hoy como la disciplina del Señor haciendo para sus hijos, para que puedan entender bien, o podamos entender bien de lo mal que estamos andando, lo mal que estamos actuando, lo mal que estamos pensando en contra de Dios. Fue un pecado pedir un rey. Es un pecado rechazar al Rey de Reyes, mis hermanos. Hasta ahora el pueblo aquí lo tiene muy bien. Versículo 20, vamos terminando, por favor. Y Samuel respondió al pueblo: no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal. Pero con todo esto no apartéis en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidad. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Dios aquí, mis hermanos, les pide servicio y obediencia. No se aparten. Tranquilos, les dice Samuel, solo obedezcan a Jehová. No se aparten adorando a ídolos, no se aparten adorando a cualquier otro tipo de idolatría, ¿verdad? No hagan eso. No adoren a esos ídolos porque no, dice, son nada. Un ídolo es nada. ¿Y qué es la nada? La nada es nada, pues, mis hermanos. Y Samuel les está diciendo: no son nada, son vanidad, son nada, significa eso. Y lo mismo años más tarde va a decir el salmista en el 115, versículo 6 en adelante. Permítanme leerlo, por favor. Orejas tienen, hablando de los ídolos, orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Tienen manos, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Y nota cómo termina el salmista: semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Así de sin razón es el que confía en un ídolo. ¿Cómo es un ídolo? No hace nada. ¿Y cómo es el que lo adora? Nada tampoco. Eso es una fe ciega. Eso es una pérdida de fe, mis hermanos, en un ídolo. Pablo le va a decir más tarde cómo la humanidad, también Pablo poniéndose como un fiscal, acusando a la humanidad: ustedes se han desviado de Dios, han preferido adorar a reptiles, han preferido adorar a cuadrúpedos, a animales. ¿Qué pasa en la cabeza de la humanidad que se pone a adorar? ¿No se dan cuenta que no es nada, es vanidad, es todo eso? Y el salmista termina diciendo: semejante a ellos son todos los que confían. Ay, gracias a Dios que yo no tengo un ídolo en mi casa, hermano. Colosenses 3:5
Dice todo lo contrario, ya lo hemos repetido todos esos. El adulterio, la fornicación, la avaricia son idolatría. Las cosas, los malos deseos son idolatría en nuestras vidas, mis hermanos. De repente usted está pensando qué bueno que yo no tengo ídolos en mi casa, qué bueno que yo no tengo allí una crucecita en mi casa, qué lindo para no ser. No, usted no necesita tener nada de eso, mis hermanos, para ser un idólatra. Permítame leerlo, Colosenses 3:5. Hacen morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Es idolatría todo eso. La avaricia, los malos deseos, la impureza, pasiones desordenadas, fornicación. Claro que es avaricia. Claro que es idolatría. Porque, mis hermanos, es una muestra de que nosotros estamos dispuestos a adorar a nuestro cuerpo, a adorar a nuestras pasiones, dándole lo que ellos desean, en vez de dar todo eso para la gloria de Dios. En vez de dar nuestro cuerpo, nuestros deseos, todo a la gloria de Dios, lo damos a nuestro cuerpo. Y eso, claro que es idolatría, porque preferimos dar a nuestro cuerpo lo que debería de ser para Dios. Y por eso Pablo termina diciendo, eso es idolatría también, mis hermanos. ¿Cómo están tus deseos de tu corazón? ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? ¿Estás sincero o estás deseando cosas malas? ¿Estás andando en avaricia? ¿Estás andando en adulterio, en fornicación? También es idolatría, mis hermanos. La promesa de Dios es única para sus hijos. Versículo 22, lo que hemos leído. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su gran nombre, porque Jehová ha querido hacerlos pueblos suyos. Qué hermoso. Qué hermoso es cuando un pueblo está decidido a adorar a su Dios. Qué hermoso, mis hermanos. Y lo siguiente que nos muestra Samuel es, notemos este corazón de este siervo. Así que, versículo 23, lejos de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Qué tremendo pasaje, mis hermanos. Para mí eso es un reto del corazón y la vida de Samuel. Yo tenía como ejemplo, bueno, obviamente Cristo, pero un poco más abajo, vamos a ponerlo así, Pablo. Leyendo la vida y estudiando la vida de Samuel, claro que Samuel también entra frente a otros hombres de Dios en ese ejemplo digno de seguir. Es un pecado dejar de orar a los que servimos. Es un pecado dejar de orar por aquellos a quienes nosotros servimos. Líderes, pastores, aquellos que lideran algún ministerio, no necesariamente de manera pública. Noten las palabras, mis hermanos, de Samuel. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Para Samuel era un pecado el dejar de rogar por Israel. Para Samuel era un pecado el dejar de orar por sus ovejas. Que eso sea también en nuestros corazones, hermanos. Ese anhelo tan puro de Samuel de orar por su pueblo, aún sabiendo cómo es este pueblo de terco, aún sabiendo todo ello, Samuel está diciendo, yo voy a entregar y voy a seguir dando mi vida en instrucción en el camino bueno y recto. Qué hermosa entrega de Samuel. Y todo esto, este hombre lo hacía para que el pueblo ame más a Dios, obedezca más a Dios, sirva mejor a Dios. Versículo 24, solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseverareis en hacer mal, vosotros y vuestros reyes pereceréis. Note cómo termina el texto. ¿Se dan cuenta? El pueblo, empezando desde su rey, sería destruido
si desobedecen a Dios. Que el deseo de nuestro corazón, mis hermanos, sencillamente sea seguir ese testimonio de Samuel y confiar en el testimonio de Dios. ¿Cuál es el testimonio de Dios? Él es fiel, Él es verdadero, Él es castigador, Él es amoroso, Él es celoso. Eso es lo que podemos ver en esta parte de los textos. Eso es lo que podemos ver en el testimonio de Dios. Mis hermanos, qué hermoso es ver a Dios entregando todo por su pueblo. Y Él lo está mostrando acá, cómo ama a Dios a su pueblo. Y qué triste es cuando su pueblo lo rechaza. Qué triste es cuando su pueblo lo rechaza. La próxima semana, si Dios lo permite, nuestro tema será cuando Dios lo entrega todo para nada. Cuando Dios lo entrega todo para nada. Porque vamos a poder ver a Saúl despreciando completamente a Dios. Todo lo que Dios había hecho para nada. 3 testimonios que nos ayudan a saber y elegir cuál de ellos imitar. Samuel, el pueblo o Dios. ¿Qué testimonios vas a elegir, mis hermanos? Obediencia, entrega, servicio, integridad. Por el testimonio del pueblo, desobediencia, infidelidad, idolatría, rechazo al Rey de Reyes. O el testimonio de Dios, fiel, leal, verdad. Es un Dios castigador, es un Dios amoroso. Yo te invito a que tomes el primer testimonio y el último testimonio. Confiar e imitar el testimonio de Samuel y confiar y obedecer a este Dios verdadero que es capaz de hacer todo por su pueblo cuando éste le obedece. Cuando usted y yo lo obedecemos, Dios es capaz de hacer todo. Y ya lo dio, mis hermanos, ya lo dio por nosotros. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por este hombre Samuel, en quien encontramos un ejemplo tan grande de servir, un ejemplo tan grande de entrega, un ejemplo tan grande de adoración, un ejemplo tan grande de servicio, Señor. Que eso sea nuestro deseo de seguir, de imitar. Que eso sea el deseo de nuestro corazón, amado Dios. Ayúdanos a ver claramente cómo es que Israel despreció lo que tú lo diste. Y ayúdanos a confiar en cómo tú eres fiel con nosotros, cómo tú eres amoroso con tu pueblo. Y si te desobedecemos, cómo tú también, Señor, vas a disciplinar, vas a castigar. Ayúdanos a imitar estos testimonios que nos ayudan a ser de ejemplos para nuestra vida. El testimonio de Samuel y el testimonio de ti, Dios. A confiar en ellos. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos.